Qué pena, muchachos. Listo. Entonces, pues como habíamos visto la clase pasada, habíamos hablado un poquito o en las clases anteriores habíamos hablado un poquito de lo que era esas teorías que llevaron como a la nueva física, ¿cierto? Al descubrimiento de que la energía dentro de los sistemas debía estar cuantizada, no podía ser una energía que se liberaba de manera continua, sino que se liberaba en pequeños paquetes. A esos paquetes se les conoció o se les dio el nombre de cuantos y fue como el origen de esa nueva ciencia que se llama la física cuántica. Y mediante esa nueva teoría se pudieron explicar pues esos nuevos fenómenos como era el de la radiación de cuerpo negro, o sea, los espectros de radiación de los cuerpos, y el efecto fotoeléctrico, ¿cierto? De cómo era posible que ciertas fuentes de luz arrancaran electrones de los materiales y otras fuentes de luz no, ¿cierto? Que dependía de la frecuencia, más no de la intensidad de la luz con la cual se iluminaba. Pero por otra parte, o sea, ya yéndonos por otro camino, que al final se conecta también con este que llevábamos, se estaban preguntando acerca de el verdadero funcionamiento de la mecánica newtoniana, de si el concepto de movimiento que se tenía en esa época era correcto y apropiado para nuevas aplicaciones que estaban surgiendo, ¿cierto? Ya se estaba empezando a pensar como en, en velocidades mucho más altas a las que se tenía en ese momento, pues en los vehículos que se manejaban, ¿cierto? Pero surgía la pregunta, era porque digamos que desde las observaciones habían cosas extrañas que digamos que no se modelaba con la mecánica newtoniana, y era, si yo veo, por ejemplo, a una persona en un carro, ¿cierto? Veo y yo estoy parado, yo estoy quieto pues en la calle, yo veo que el carro va a cierta velocidad y la persona se mueve a cierta velocidad. Pero cuando yo voy en otro carro que iguala la velocidad del carro en el que va el que yo estoy observando, digamos que mi percepción es que, es que ese carro no tiene velocidad o que no se estuviera moviendo. Sin embargo, pues por lo que nosotros podemos distinguir digamos que el fondo, ¿cierto? El background de la situación sí se está moviendo con respecto a ese carro. Nosotros podemos determinar que el carro se está moviendo con cierta velocidad y nosotros también vamos con esa velocidad. Pero imaginémonos que nosotros estuviéramos en un espacio completamente blanco en el que no pudiéramos distinguir cómo se está moviendo no pudiéramos distinguir si ese carro se está moviendo o no con respecto al resto del mundo, ¿cierto? Digamos, es un sistema aislado. Si nosotros nos estamos moviendo a la misma velocidad que el carro, ¿cierto? Si nosotros somos este punto y el carro se está moviendo, nosotros podemos decir que hay un movimiento del carro que estamos observando. Pero si nosotros nos movemos a la misma velocidad que el carro, podemos decir que ese carro está quieto, ¿cierto? Sin embargo, ambos llevan velocidad. Entonces, esa parte, ¿cómo era posible expresarla desde el sistema, desde la mecánica newtoniana, ¿cierto? Se puede determinar que el objeto que estamos observando tenía velocidad, pero si nosotros nos estamos moviendo a la misma velocidad que ese objeto, es como si no tuviera velocidad, ¿cierto? Entonces entra como en una contradicción ahí toda rara que pues a uno, si uno se pone a interiorizar mucho, le explota la cabeza. Entonces fue cuando se empezó a plantear ese concepto de movimiento relativo, ¿cierto? De que de cierta manera nuestro mundo tiene que tomarse o tiene que mirarse desde un punto de vista relativo, no podemos ser absolutistas, tenemos que empezar a tener el concepto de que todo depende, ¿cierto? Depende de ciertas circunstancias, depende, por ejemplo, si nosotros vamos en un carro que se está moviendo o si estamos en un lugar estático con respecto al objeto, dependerá el resultado, ¿cierto? Entonces empezaron a plantearse diferentes modelos
que permitían desde la mecánica clásica evaluar ese concepto de relatividad, de cómo los cuerpos dependían, o sea, de cómo el resultado del movimiento debía ser independiente del estado en el que se encontrara el observador, ¿cierto? Entonces, ¿cómo así? Digamos que nosotros tenemos el sistema de referencia absoluto, ¿cierto? Un sistema de referencia que es estático con respecto al universo, ¿cierto? Vamos a suponer eso. Nosotros somos el observador A, que tenemos una posición en ese espacio y posiblemente tengamos también una velocidad, nos estemos desplazando a cierta velocidad en el... Esto siempre me juega esta mala pasada. Ven, tenemos una velocidad, ¿cierto? Acá tenemos una velocidad. Pero al mismo tiempo nos interesa saber cuál es la velocidad que tiene este cuerpo, ¿es cierto? El cuerpo que estamos observando, que llevará a una velocidad diferente. Pero nosotros estamos parados en un punto donde también nos estamos moviendo. Entonces, para ese tipo de situaciones se plantearon unos modelos que se conocen los modelos o marcos de referencia de relatividad basados en la mecánica newtoniana, en los cuales se expresaba que podíamos averiguar tanto la posición relativa, la velocidad y la aceleración relativa de ese objeto con respecto a un observador que se estuviera moviendo respecto al sistema de referencia estable, ¿cierto? Fue ahí donde se empezaron a analizar diferentes fenómenos de la física de mecánica, como son todo el concepto de fuerza, de aceleración, de momento de inercia, cómo dependían de si el sistema se estaba moviendo o no, ¿cierto? Y de cómo era el movimiento de ese sistema de referencia, ¿cierto? Habían diferencias en cómo se movía el sistema de referencia. Una cosa es decir que el sistema está quieto, ¿cierto? Es decir que tiene una posición X, Y, Z en el espacio, pero su velocidad es cero y su aceleración es cero. Otra cosa es decir que el sistema, el observador o ese sistema de referencia relativo tiene una velocidad, ¿cierto? Que tiene una componente en X, en Y y en Z, pero que tiene una aceleración cero, ¿cierto? No hay un cambio en la aceleración en ese sistema, pero también está la posibilidad de que haya un cambio en la aceleración. Entonces, cada una de esos escalones complicaba más el concepto de relatividad en esta etapa. Lo más fácil, pues lo más común que se realizó en la época fue estudiar sistemas que se denominaron sistemas inerciales, sistemas en los cuales la velocidad del observador era constante con respecto al sistema de referencia universal, ¿cierto? Un sistema de referencia que se planteara universal. De esta manera era posible obtener desde el observador, obtener la información completa de posición, velocidad y aceleración del objeto observado con respecto al sistema de referencia universal, ¿cierto? Entonces, cuando solamente se considera que la velocidad es una constante que puede ser cero o puede ser diferente de cero, es posible determinar la posición, bueno, acá otra vez, la posición, la velocidad y la aceleración que tenga ese segundo cuerpo. Entonces, eso se logró mediante la relación directa del sistema de referencia, digamos, este sistema de referencia primado que hace referencia al sistema del observador con respecto al sistema de referencia universal, que es el sistema no primado, pero relacionándolo con la velocidad que lleva el observador, ¿cierto? Entonces, se puede decir que una transformación del sistema de referencias era posible darse si se consideraba
que, que esa componente de velocidad que llevaba el observador debía restársele a la componente que tiene el objeto, ¿cierto? Ahí hay que verificar cómo esa velocidad afecta al sistema de referencia del otro, perdón, del objeto en movimiento. Entonces, también se preguntaban qué pasaba con la aceleración entonces, cuando el sistema de referencia no presentaba ninguna aceleración, cómo se veía afectada la aceleración del objeto con respecto al sistema de referencia universal. Entonces, matemáticamente se desarrolló pues esa teoría y se encontró que no hay un cambio significativo en, en las aceleraciones, perdón, las aceleraciones siguen siendo iguales tanto para el sistema de referencia universal como para el sistema de referencia primado, que es el del observador, ¿cierto? Entonces, digamos que mediante estas transformaciones fue posible darle digamos que una transformación a lo que se podía medir desde un sistema de referencia en movimiento, ¿cierto? Que interesaba de cierta manera también poderlo hacer, ¿cierto? Digamos que si yo iba en un vehículo desplazándome a una velocidad, me interesaba medir posición, velocidad y aceleración de objetos que observaba en el espacio. Eso pues como por un lado, ¿cierto? Como el desarrollo ya de esa parte de los sistemas relativos. Pero ¿qué pasaba? Ahorita más adelante hablamos pues de como las consecuencias que tuvo esto. Vamos a hacer un pequeño recorderis de lo que es el efecto Doppler. Se recuerdan, en física 3 ven este fenómeno que es un fenómeno que ocurre con las ondas mecánicas, ¿sí? En el cual, digamos que cuando el objeto que produce la onda se encuentra estacionario, el frente de onda se observa con la misma frecuencia en cualquiera de las direcciones que yo me parece. Si yo, por ejemplo, coloco un micrófono acá, voy a observar la frecuencia con la cual está emitiendo esta fuente, ¿cierto? Igual a la frecuencia que puedo observar en este punto o en este punto, ¿cierto? Esa frecuencia no va a presentar ningún cambio dependiendo pues no va a presentar ningún cambio con respecto a lo que está generando la fuente. Pero ¿qué pasa cuando la partícula o esa fuente se mueve? ¿Cierto? Se observa que cuando ponemos un micrófono o un detector en la parte hacia donde se está moviendo el objeto, se puede observar una diferencia en la frecuencia que se mide con respecto a la frecuencia que se mide en la parte posterior, en la parte trasera. Entonces, eso es debido a qué? A que a medida que el carro se va moviendo, hay una acumulación de los frentes de onda en la parte posterior y una separación de esos frentes de onda en la parte trasera. Eso hace que la frecuencia con la que el sonido o la onda se está presentando al frente aumente y la parte de atrás disminuye, ¿cierto? Hay un tercer y un cuarto caso que son casos pues, especiales en los cuales el objeto se mueve a la misma velocidad que se mueve el frente de onda. Esto se llama ya eh, un choque de auditivo, pues en el caso de las ondas de sonido, que representa pues que hay una concentración de esos frentes de onda en la parte del frente del objeto, ¿cierto? Del sistema. O cuando la velocidad del objeto supera la velocidad de la onda, también se observa pues un aumento en la frecuencia de emisión en la parte de adelante. Entonces, ese fenómeno es importante recordarlo aquí porque nos va a ayudar a entender un poquito el desarrollo teórico que tuvo el experimento de la interferencia de Michelson-Morley, que les voy a mostrar a continuación. Entonces, en este caso, en el efecto Doppler, pues se tiene una frecuencia que está dada por la frecuencia real del sistema
pero hay otra que se conoce como la frecuencia aparente o la longitud de onda aparente en el caso de medir la longitud de onda, que hace referencia a esa variación en, en la frecuencia que tiene el sistema cuando el objeto se está moviendo, el objeto que produce el sonido. A ustedes me imagino que les hablaron en física 3 de que ese es el fenómeno que pasa cuando uno escucha pasar una ambulancia por el lado de uno, ¿cierto? La ambulancia tiene una sirena que si, por decir algo, la ambulancia está detenida, uno escucha como el pitido con una, digamos que con un chillido específico, ¿cierto? Una frecuencia específica. Pero cuando la ambulancia viene a cierta velocidad, uno escucha que cuando la ambulancia se está aproximando hacia uno, el sonido es mucho más agudo que cuando ya la ambulancia se está alejando, ¿cierto? Eso quiere decir que en la parte del frente de onda, la frecuencia se está incrementando, haciendo más agudo el sonido, pero cuando ya se empieza a alejar la ambulancia, el frente de onda se empieza a separar y empieza a escucharse un sonido mucho más grave. Entonces, ¿a qué viene todo esto? Entonces resulta que en esa parte del siglo, a mediados del siglo XVIII, todavía había un problema conceptual, y es que, listo, de Newton y Descartes se creía que el fenómeno de la luz era un fenómeno corpuscular, ¿cierto? Ellos decían, no, es que la luz son pequeñas partículas que se mueven por el aire, chocan contra nuestros ojos, y por eso es que forman la imagen y nosotros podemos ver, o chocan contra los objetos y rebotan, y por eso es que nosotros podemos ver. Pero luego llegó Maxwell con su teoría electromagnética, vio planteamientos en los cuales la luz podía comportarse como una onda. Personajes también como Young y de manera experimental observaron que el comportamiento de la luz era de forma ondulatoria. Él, por ejemplo, hizo el experimento de la doble rendija, en el cual desde un punto hacía emitir una fuente de luz. Esa luz atravesaba dos rendijas y lo que observaba proyectado sobre una pantalla era un patrón propio de interferencia ondulatoria, ¿cierto? No era una interferencia particular en la cual se podía, pues digamos que tener una distribución homogénea de la intensidad de la luz, sino que lo que se obtenía era un patrón de interferencia propio de las ondas. Se empezaban a observar máximos y mínimos de intensidad en la pantalla que dependían como de la frecuencia a la que se emitía la luz y de la separación de las rendijas. Mientras más separadas, menos lóbulos iba a observar. Entonces ahí había pues un problema, ¿cierto? Porque decían, listo, aceptemos que la luz es una onda electromagnética, pero si es una onda tiene que tener el comportamiento de cualquier onda, ¿cierto? O sea, digamos que se sabía que las ondas en un estanque se propagaban. Digamos, si se dejaba caer una piedra sobre un estanque, se veía una propagación de unas ondas, pero era debido al movimiento del agua de una manera pues ordenada, ¿cierto? Había una perturbación en el medio y ese medio propagaba energía a través de este en forma de ondas, ¿cierto? Eso es lo que se explicaba para esas ondas. Lo mismo pasaba con el sonido, ¿cierto? En nuestra faringe hay un músculo que está provocando cambios en la presión del aire y eso provoca el sonido, ¿cierto? Hay una perturbación en el medio, el aire está cambiando la presión de manera, digamos que ordenada, ¿cierto? Está generando ondas y esa energía o esa perturbación se propaga en el medio, ¿cierto? En el espacio. Pero hay un medio que favorece la propagación de esa onda, ¿cierto? En este caso es el aire. Entonces, si la luz es una onda, si la luz es una onda, necesariamente tiene que existir un medio por el cual se propague, ¿cierto? Como yo ya les había mencionado
en clases anteriores. ¿Por qué se decía que tenía que existir un medio? Porque digamos que a nivel pues de la Tierra, pues listo, se podía decir que el medio era también el aire o que el medio era el agua, ¿cierto? Porque digamos que son medios materiales a través de los cuales se podía mover esa onda electromagnética y transportar la energía. Pero, ¿qué pasaba con lo que pudiéramos observar las estrellas, la luna? Ya cuerpos celestes que se encontraban muchísimo, muy lejos y que aparentemente la onda se transportaba en la nada, en el vacío. Entonces se postuló que la luz se tenía que mover en un medio material que se conoció como el éter, ¿cierto? Al que se le dieron unas propiedades muy especiales. Ese medio era de una rigidez muy alta para permitir que la velocidad de la luz fuera extremadamente alta, ¿cierto? Si nosotros recordamos de cómo es que se calcula la velocidad del sonido, por ejemplo, depende de la presión y de la densidad de partículas que hay en el aire. En el caso del éter, pues entonces tenía que ser un medio extremadamente rígido y extremadamente denso para poder permitir que la luz se transportara tan rápido, porque en esta época ya se habían hecho mediciones de la velocidad de la luz. Eh, Fue entonces cuando, bueno, pero entonces, ¿qué pasaba? Que es que la existencia de ese éter, o sea, o que ese éter existiera, suponía una serie de problemas que en esa época eran difíciles de resolver, ¿cierto? Era como que listo. Si la luz se tiene que mover en un cuerpo, en un medio material rígido, los cuerpos celestes también tienen que estar moviéndose en ese cuerpo rígido, en un medio material. Es un medio material que posiblemente le esté imprimiendo fricción al movimiento de los cuerpos celestes y entonces está provocando también que haya un acortamiento, perdón, un alargamiento de la duración de los días a medida que va la Tierra girando alrededor de ese medio. ¿Cierto? Los años se podrían hacer más largos porque digamos que al haber un movimiento frente a un medio con el que hay fricción se pierde energía. Y otros fenómenos que la existencia del éter pues ya contradecía, ¿cierto? Si se planteaba que existía éter en el universo, habían unos fenómenos que ya que se contradecían en su explicación. Entonces eso fue chocante para los científicos en esa época. Entonces, de muchas maneras se buscó poder probar que, que el éter sí existía o que no existía, ¿cierto? Que de cierta manera tenía que haber una, eh, una forma de probar experimentalmente que, que el éter existía. Entonces fue cuando llegó Michelson tomando ideas de científicos como Maxwell y otros, que planteó un experimento en el cual se aprovechaba de la propagación de la luz a través de los medios, ese medio material, para verificar si había diferencias en la forma en que se propagaba la luz al atravesar ese medio. Entonces él utilizó herramientas como la interferometría para poder evaluar eso. Y vamos a ver cómo lo hizo. Entonces, cuál es la idea sobre la que funciona el experimento de Michelson-Morley? Entonces tenemos que si la luz es una onda, ¿cierto? Entonces, cuando la fuente está funcionando, va a irradiar la luz o la onda se va a desplazar. De igual manera, en todas las direcciones del espacio, ¿cierto? No va a haber ninguna diferencia. Entonces, la longitud de onda o la frecuencia que lleva esa luz va a ser la misma en cualquiera de las dos direcciones que la observemos. ¿Ya? Pero ¿qué pasa?
Si nosotros nos estamos moviendo a través de un medio, o sea, si la luz se está moviendo, se desplaza a través de un medio, el cual es el que favorece el movimiento de esa onda, pues se va a observar que si nos movemos en la dirección de la, pues si observamos la frecuencia en la dirección en la que se está moviendo la fuente de luz, va a haber un acortamiento de la longitud de onda, vamos a tener una longitud de onda primada, y en la dirección opuesta, pues vamos a tener un alargamiento, ¿cierto? Vamos a tener una longitud de onda más larga. Entonces ¿qué se supuso en ese momento? Pues nosotros vamos a suponer que el éter se encuentra estático, o sea, o que el éter es un medio que no tiene movimiento en el universo, ¿cierto? Y que somos nosotros en el planeta Tierra los que nos estamos moviendo a través del éter. Entonces, ¿qué pasaba? Entonces, se planteó un experimento en el cual, suponiendo que la Tierra se está moviendo en el medio, ¿cierto? Entonces va a aparecer un fenómeno que se conoce como el viento del éter, ¿cierto? El viento del éter es esa velocidad de ese medio material con respecto, ¿cierto? Relativa al movimiento que tiene la Tierra. Vamos a tomar como sistema de referencia estático la Tierra, y el éter es el que va a tener una velocidad con respecto a nosotros, ¿cierto? Es el caso de, por ejemplo, cuando vamos en la bicicleta, ¿cierto? Nosotros sentimos que el viento golpea nuestro rostro, y es porque nosotros somos el objeto y nos estamos moviendo con respecto a ese, digamos, ese sistema o ese material que suponemos puede estar quieto, ¿cierto? Pero al estar nosotros en movimiento, hacemos que partículas del aire choquen contra nuestro rostro. Entonces, suponiendo que que la Tierra gira a una velocidad, ¿cierto? Tenemos acá la Tierra, y la Tierra gira alrededor de su propio eje con una velocidad de 30 kilómetros por segundo. Entonces, se ubicó el experimento de tal manera que hubiera una influencia de esa velocidad solamente en uno de los ejes, ¿cierto? Entonces, más o menos se colocó el experimento para que esta dirección estuviera alineada con esa velocidad de rotación de la Tierra. Y se empezó a analizar de forma geométrica cómo se producía el cambio en la longitud de onda o en la longitud que se tenía que desplazar la luz para poder eh, seguir esa trayectoria, ¿cierto? Entonces esto, como lo habíamos visto ahorita, es basado en el efecto Doppler, ¿cierto? Miren que esta parte de acá es lo que observamos del efecto Doppler, pero en este caso es un efecto Doppler basado en la luz, ¿cierto? En cómo ese medio material puede afectar la longitud de onda de la luz que se está transmitiendo. Entonces, primero analicemos la trayectoria que debe seguir la luz. Entonces, el experimento, primero les explico, el experimento está conformado por una fuente de luz que atraviesa un espejo semitransparente. Entonces, este rayo de luz se va a dividir en dos. En uno que atraviesa el espejo, llega hasta un espejo en la parte de atrás, luego ese espejo se refleja y ese rayo choca y es observado acá por un sistema de medición o por el observador. Pero hay otro rayo que no atraviesa el espejo, sino que se refleja, llega hacia arriba, choca con este espejo y rebota, y también llega al observador. Entonces, lo que pasaba en este punto es que esos dos rayos entraban como en una especie de interferencia, ¿cierto? Digamos que hay un rayo que lleva una frecuencia, y el otro, pues si es el mismo rayo, pues lleva la misma frecuencia, ¿cierto? Eso era lo que no se esperaba, eso era lo que no se esperaba, ¿cierto? Cuando esos dos rayos tienen la misma frecuencia, entonces, ¿qué va a pasar? En estos puntos máximos,
va a haber como una amplificación de la onda y en los puntos mínimos va a haber una disminución, entonces se va a empezar a observar acá en la pantalla un patrón de interferencia en el cual los lóbulos van a tener una, digamos que una coherencia dada por esa longitud de onda. Pero cuando ya se considera que este se está moviendo, entonces aquí, ¿qué va a pasar? ¿Cierto? Como habíamos observado en el efecto Doppler, hay una variación en la longitud de onda de la señal que incide y en el retorno también hay una variación. Entonces esa variación ya hace que uno de estos rayos no coincida con el otro y este patrón debía presentar unos cambios observables en ese movimiento, dados digamos, por el movimiento de ese rayo en ese medio material. Claro. Entonces empezó a analizar cuál era ese patrón, el patrón esperado, se hizo pues la determinación de ese patrón de interferencia, ¿cierto? Entonces se analizó el rayo horizontal, el cual, digamos que debía, en el proceso de ida, ¿cierto? Moviéndose de A hacia C, tenía que tener una velocidad igual a la velocidad de la luz menos la velocidad del medio, ¿cierto? En ese caso, en ese movimiento, la velocidad del medio se está oponiendo a la velocidad del rayo, ¿cierto? Entonces la trayectoria está por esa distancia, no, el tiempo, perdón, el tiempo que tarda ese rayo en ir y volver está por la distancia recorrida dividida la velocidad a la que se está moviendo el rayo, ¿cierto? Que va a ser c menos b. Y eso en el trayecto de ida, ¿cierto? El tiempo de ida. Ahora el tiempo de regreso, moviéndonos desde C hacia A, pues ya va a considerar que la velocidad del rayo va a ser la velocidad de la luz más la velocidad que tiene el medio. Entonces, aquí va a haber un tiempo diferente, un tiempo más corto, considerando esa D. Pero ¿qué pasaba? Si el espejo se está moviendo también, entonces digamos que el rayo arranca acá, ¿cierto? En la trayectoria, pero al mismo tiempo que el rayo va avanzando, el espejo en el punto C se va alejando, ¿cierto? Entonces tenía que hacer un recorrido igual a D más un pequeño cambio acá llamado delta D, ¿cierto? Un cambio en el desplazamiento. Y en el regreso era lo opuesto, o sea, como el espejo en A se iba moviendo hacia la derecha, entonces el rayo ya tenía que moverse desde acá, desde C hasta acá, es decir que la distancia era este D completo, pero tenía que restarle ese delta de D dado por ese movimiento o ese desplazamiento propio del sistema. Entonces, teniendo en cuenta esas dos trayectorias, esas dos longitudes, se puede determinar que la longitud horizontal está por esta ecuación, ¿cierto? En la que interviene la distancia de separación de los espejos, la velocidad al cuadrado del medio, es decir, de la Tierra, y la velocidad del rayo al cuadrado, ¿cierto? La velocidad de la luz al cuadrado. Entonces esta es la ecuación. Ahora analizando el rayo horizontal, pues, ¿qué va a pasar? En este caso, el rayo de luz se mueve en esta dirección, pero es que se supone que todo el experimento se está moviendo hacia la derecha. Es decir, que en realidad el rayo de luz no se está moviendo vertical completamente, sino que digamos que va a llevar cierta inercia que va a hacer que a medida que transcurra el tiempo y el espejo B se mueva, entonces el rayo tiene que seguir una trayectoria
digamos, oblicua, inclinada, ¿cierto? Entonces, miren que ya la distancia que tenía que seguir el rayo no es la D, sino que está por un, digamos que está acá por una interpretación geométrica relacionada con el teorema de Pitágoras, en la que esta longitud que recorre es mucho mayor que D, ¿cierto? Esa longitud es mayor que D. Pero caso opuesto al de la trayectoria horizontal, cuando ocurre el retorno, esa longitud sigue siendo mayor que el D, ¿cierto? Recordemos que lo que pasaba en el retorno era que como el espejo se iba moviendo hacia la derecha, entonces el trayecto se hacía más corto, ¿cierto? En este caso no, ambos trayectos son largos. Entonces, eso se estudia pues por medio de la geometría y se encuentra que esa trayectoria, que esa trayectoria vertical es, es esta, ¿cierto? Es la distancia y tiene también que ver con la velocidad a la que se está desplazando, con la velocidad de la luz, pero es un medio, ¿cierto? Entonces, hay una diferencia entre la trayectoria que sigue la luz de manera horizontal y la que sigue de manera vertical. Esa diferencia es este valor, ¿cierto? La distancia por la velocidad al cuadrado sobre el c al cuadrado. Entonces, ¿qué pasaba? Si, si, se, si se coordinaban estas dos distancias para que, digamos que el experimento diera un patrón en esta orientación, cuando ya se rotara el experimento por completo, esta distancia ya no iba a coincidir, o sea, o el fenómeno que se observaba ya no debía coincidir con el que se observaba previamente, porque al estar interviniendo con el éter, las longitudes que tenían que recorrer los rayos se hacían diferentes y entonces el patrón de interferencia debía cambiar, ¿cierto? Eso es pues como lo que nos da idea este desarrollo. Entonces, se planteó el experimento de Michelson-Morley, en el cual se puso el láser a 1.2 metros de distancia del espejo que divide el rayo, se colocaron los otros dos espejos y en esta parte se colocó el punto de observación. La relación entre esas velocidades B y C es de aproximadamente 1 por 10 a la menos 8, es una relación muy pequeñita. Esto elevado al cuadrado es 1, no, ahí ya está, sí, 1 por 10 a la menos 8. Entonces, ¿qué pasaba? Que ellos esperaban que para ese experimento el desplazamiento de las franjas fuera de aproximadamente 0.02 metros, es decir, de 2 milímetros aproximadamente, pero en ningún momento cuando rotaron el experimento encontraron ninguna variación en las franjas. Y eso fue muy extraño porque ellos decían, pues si nosotros nos estamos desplazando a 30 kilómetros por segundo, tenemos que observar el efecto de desplazamiento si la luz sí se está moviendo por ese éter y nosotros nos estamos desplazando con respecto a ese éter. Entonces la conclusión a la que llegaron con ese experimento, que en primera instancia lo montaron así, pero digamos que el experimento era tan sensible que este montaje les produjo muchos errores de la medición. Luego tuvieron que mejorar mucho el experimento colocándolo sobre una cama de mercurio, la cual digamos que se veía menos afectada por vibraciones terrestres o por otro tipo de influencias en el movimiento y que mejoraba la precisión. Sin embargo, se seguían observando que no tenían una variación en ese patrón de interferencia, no observaban una variación en lo que observaban. Entonces, la interpretación que ellos le dieron es que no hay forma
de demostrar que exista ese éter estacionario en el universo. O sea, no hay forma de demostrar que realmente la luz sí se esté propagando por un medio con esas características como las que se estaba planteando de manera teórica. Y si existe, era que el desplazamiento tenía que dar muy pequeño, y eso ya no concordaba con lo que el experimento esperaba obtener, ¿cierto? Con ese desarrollo teórico que se realizó desde el experimento. Bueno, y esta discusión de que el éter existía y no existía duró durante años hasta que llegó Einstein y postuló que la velocidad de la luz era un invariante, que más fácil cambiaba las longitudes y el tiempo con el cual se estaba, mejor dicho, cambiaba esa franja que se denominó el espacio-tiempo, que cambiar la velocidad con la que se estaba moviendo la luz en el espacio. Entonces, ¿eso por qué? Entonces, como les decía, lo que esperaban observar era que al proyectar el rayo, ¿cierto? Había una interferencia constructiva, y cuando se hacía rotar, entonces lo que se esperaba era que si hubiera un movimiento, un desplazamiento de las franjas que se estaban observando, ¿cierto? Se esperaba un corrimiento en esas franjas equivalente a la variación que le daba la velocidad del medio a, a esa frecuencia o a esa longitud de onda que llevaba la luz, ¿cierto? Pero lo que se observa era que las franjas no presentaban ningún desplazamiento en ninguna de las dos orientaciones, es decir, que era como si no hubiera un medio por el cual se estuviera desplazando la luz y con el cual se pudiera obtener evidencia de que había un efecto Doppler en esa parte. Entonces, la postulación de Einstein llevó al desarrollo de lo que se conoce como la teoría de la relatividad especial, y en la que intervienen unas transformaciones que se conocen como las transformaciones de Lorentz. Entonces, él postuló que era más probable que las longitudes cambiaran a medida que los cuerpos que se movían a cierta velocidad fueran alcanzando la velocidad de la luz, a que la misma velocidad de la luz cambiara, ¿cierto? Se volvió esa velocidad de la luz como una barrera inalcanzable, una barrera insuperable para los cuerpos de la naturaleza. Así fuera que tuvieran que cambiar su longitud, o que el tiempo que transcurría en ese movimiento se viera ampliado, amplificado, o incluso también propiedades intrínsecas de los materiales como la masa, ¿cierto? Se veían afectados por ese tipo de fenómenos. Entonces, se plantearon esas transformaciones en las cuales tanto espacio como tiempo estaban conectados, ¿cierto? Formaban una franja de 4 dimensiones que se conoce ahorita como el espacio-tiempo, y en la cual estaban afectadas por esa velocidad de la luz, ¿cierto? De cómo el sistema se está moviendo a velocidades cercanas a la de la luz. A ese factor de ajuste que resultaba en esas ecuaciones se le dio el nombre de factor de Lorentz, tiene este valor, y cuando se graficó ese factor de Lorentz se encontró pues algo muy especial, y es que a velocidades bajas, ¿cierto? Velocidades del común, este factor se hace igual a 1, y es decir que aplicaban transformaciones comunes como las transformaciones planteadas por Galileo, en las cuales digamos que bastaba con conocer la velocidad con la que se movía el observador para ajustar la relatividad entre el sistema de referencia universal y el sistema de referencia del observador. Pero a medida que la velocidad con la que se mueve el sistema va alcanzando velocidades cercanas a la de la luz, este factor alcanza mayores valores, y eso provoca
contracciones en el espacio y dilataciones en el tiempo. Bueno, y este pues es un cuento pues muy resumido, ¿cierto? Esto es digamos que un simple abrebocas de lo que es esto de la relatividad. Pero a partir de esta teoría, que se han hecho experimentos modernos y se han demostrado, hace poco salieron los resultados de un experimento que se realizó para medir si la relatividad realmente existía. Les voy a pasar un enlace por acá de un videito que vi. Eh, ya se me perdió incluso. Este. Pues se lo voy a dejar para que ustedes lo vean con más calma después. ¿Ya? Lo voy a pasar por acá y lo voy a poner aquí en las diapositivas para cuando yo las monte. Listo. Esa teoría ha dado paso a un montón de descubrimientos y también un montón de teorías que en la actualidad son observables y son pues como de gran impacto, ¿cierto? Ha dado paso a lo que es el, ah, ha dado paso a lo que es el descubrimiento de las ondas gravitacionales, ¿cierto? Un fenómeno que se observó hace poco, hace no más de 2 años, en un gran experimento que se conoce como el LIGO, en el cual se vio cómo los cambios en la gravedad producidos por la colisión de dos estrellas de neutrones logró deformar el espacio y el tiempo en nuestro planeta, ¿cierto? En el experimento se observó, pues, eran dos láseres que apuntan en diferentes direcciones, recorren cerca de 1 kilómetro, creo, no estoy seguro ahorita del dato, pero cuando pasaron esas ondas cercanas al experimento, se logró tener patrones de interferencia variables dados por ese cambio o esa deformación del espacio-tiempo. Esa teoría también es el origen de los viajes espaciales y los viajes temporales, ¿cierto? Pues cosas que digamos que los viajes espaciales de cierta manera se han venido desarrollando, ¿cierto? Poder llevar eh, cohetes y satélites hasta la atmósfera, ¿cierto? Ha permitido, se ha podido dar mediante los cálculos proporcionados por esta teoría de la relatividad y se cree pues que es posible avanzar en el tiempo. Bueno, no, se ha demostrado porque hay, digamos que han hecho experimentos también en los que se ha puesto relojes sincronizados y relojes viajando, un reloj de ellos viajando a altas velocidades y el otro a más bajas velocidades y se han observado desincronización en los relojes que van en concordancia con lo que expone la teoría de la relatividad. Entonces, digamos que de cierta manera sería posible viajar en el tiempo hacia el futuro, pues hacia el futuro, acortar, digamos, dilatar el tiempo en la nave espacial y hacer que transcurra más rápido el tiempo en un sistema de referencia a bajas velocidades con respecto al tiempo que transcurre eh, en la nave, ¿cierto? Se ha podido demostrar la expansión del universo, ¿cierto? Este fenómeno de expansión del universo se ha observado mediante un efecto que se conoce como el efecto Doppler visual, diferente pues al que les expliqué, pero en este caso lo que se observa es que a medida que se van haciendo observaciones espaciales de algunas galaxias,
se van observando cómo algunas de las radiaciones que emiten van pasando de un color claro en el espectro visible a un color más rojo, indicando que se están moviendo a grandes velocidades y que hay una variación, digamos que una expansión en el espacio. La curvatura del espacio-tiempo, que explica cómo los cuerpos masivos deforman la tela del espacio-tiempo y cómo afectan a sus cuerpos vecinos, a los cuerpos vecinos, ¿cierto? Formando lo que es la gravitación. Y de esta misma manera se han podido pues como estudiar o teorizar fenómenos como son los lentes gravitacionales. Los lentes gravitacionales hacen referencia a sistemas supermasivos, por ejemplo, agujeros negros, que tienen la capacidad de distorsionar la luz que, que los rodea, ¿cierto? Entonces, en el caso de los lentes gravitacionales, pues se observa que, por ejemplo, un rayo de luz que está en esta parte, cercano al agujero negro, puede llegar a tener una curvatura cruzando el agujero negro y observarse en este punto. Entonces es por eso que en las representaciones de agujeros negros, como la que tenemos aquí en la parte de abajo, se observa como, como si este tuviera un disco acá en la parte frontal, pero en la parte trasera se observa como una corona arriba y abajo. Eso es por el efecto del lente gravitacional que hace que la parte superior del disco se observe en la parte de arriba y la parte inferior del disco que se encuentra en la parte trasera se observe acá abajo. Sí, Daniel, cuéntame. Profe, no sé si usted va a hablar ahorita de eso o qué, pero digamos con respecto a los agujeros de gusano y a la materia y energía oscura, em, en estos momentos pues yo sé o pues creo que están teorizados, ¿cierto? Ajá. Pero no sé si se ha comprobado su existencia como tal. Bueno, sí, ya iba para allá. Ah, lo Eh, siento. no, no, tranquilo, no, está bien, está bien. Lo de los agujeros de gusano sí siguen siendo teorizados, o sea, no hay una prueba, no se ha podido determinar como la existencia real de que haya una deformación en el espacio-tiempo. Sin embargo, pues es un modelo teórico que se plantea y que funciona desde la teoría, ¿cierto? Está pues en esa parte del horizonte de sucesos cercano a los agujeros negros, pues es como algo que todavía no se ha podido probar, pero digamos que mediante este tipo de sistemas, los agujeros de gusano, lo que se teoriza es que es posible conectar dos regiones muy separadas del espacio y tener un viaje instantáneo, ¿cierto? Por esa deformación en el espacio-tiempo que se consigue en cuerpos supermasivos, ¿cierto? O sea, por medio de la teoría de la relatividad que expresa que la velocidad máxima a la que se puede viajar es la de la luz y que más fácil se contrae el espacio o se dilata el tiempo que cambiar la velocidad, que vencer la velocidad de la luz, eh, y que la masa también se puede ver afectada o que afecta de cierta manera ese entramado del espacio-tiempo. Se ha teorizado que es posible conectar mediante un cuerpo supermasivo dos regiones muy separadas del espacio y poder tener un viaje de un punto del universo hacia el otro, ¿cierto? Entonces es pues como lo que teorizan los agujeros de gusano, ¿cierto? Que en las regiones de los agujeros negros es posible que haya una conexión con otras partes del universo o incluso con otros universos, ¿cierto? Lo que se conoce como el multiverso y eso, pues eso son teorías que yo la verdad no he ahondado mucho. Profe, Pero sí, dime. ¿y qué, pues, qué podría viajar a través de un agujero de gusano? Porque pues se supone que sí, o sea, es una región sumamente densa Caótico. Ajá. pues literalmente, no sé, todo se desintegra pues dentro del agujero negro, ¿cierto? Entonces, pues, ¿qué viajaría o qué partículas sí, Es que eso es lo que pasa, que no se sabe realmente qué es lo que pasa entre el agujero negro, ¿cierto? O sea, todavía sigue siendo una región desconocida, o sea, se sabe que nada de lo que entra en el agujero negro puede escapar, ¿cierto? Porque ni siquiera la luz
tiene la capacidad o la velocidad suficiente para salir de esa atracción gravitacional. Entonces se cree pues que todo lo que entra en el agujero negro se desintegra, pero al mismo tiempo no se tiene idea de de qué es lo que pasa en este agujero. Simplemente se sabe que es una región que puede conectar dos puntos del universo, pero no tengo idea pues de esa parte y saber pues de qué puede viajar a través de un agujero gusano, todavía no se sabe. Pero se supone pues que es una región que conecta dos puntos muy separados del universo y a través de los cuales se podría viajar con la tecnología adecuada y cuando se demuestre pues que realmente ese planteamiento teórico sí funciona. Pero eso es, pues, es como muy loco, ¿no? Muy interesante esa parte. Eh, en la parte de materia oscura se han hecho experimentos y se ha demostrado, no que existe materia oscura, pero sí que hay algo en el universo que, que completa, que completa como el, la fuerza gravitacional o que completa pues como el estado de masa de ciertos cuerpos celestes. ¿Cómo así? Resulta que se han hecho mediciones teóricas de cómo es la velocidad de rotación de los cuerpos celestes alrededor de o pues en el interior de una galaxia, ¿cierto? Digamos que tenemos el centro de la galaxia, el centro de la galaxia donde se encuentra la mayor cantidad de masa, y a partir de eso, y conociendo pues como o más o menos estimando los cuerpos, se puede estimar cuáles son las velocidades que deben tener cada una de los puntos de esa galaxia para poder tener una rotación de acuerdo a los modelos teóricos, ¿cierto? Pero resulta que desde el punto de vista observacional se ha observado que o sea, que no sigue esa velocidad, ¿cierto? Se encuentran velocidades mucho mayores a las cuales se predice desde el modelo teórico. Y esa velocidad depende de la masa que se encuentra en la galaxia. Entonces, se ha encontrado desde el punto de vista teórico que para poder ajustar la velocidad de giro de las galaxias, es necesario agregarle al modelo teórico una masa adicional a la que se puede medir del sistema, ¿cierto? O sea, digamos que la masa la miden mediante observaciones telescópicas, ¿cierto? Observaciones de radiación de los cuerpos. Se estima más o menos cuánta materia existe en ese espacio. Pero con esa materia que ya cuantifican, el modelo de velocidad de rotación de las galaxias no se ajusta y es necesario incluir una materia adicional en el modelo para poder hacer que esa velocidad se ajuste. Y entonces a esa materia, esa es la que han denominado como materia oscura, es materia que no se detecta ni que se puede observar pues por métodos convencionales, pero que es necesario tenerla en el modelo teórico para poder ajustar las observaciones astronómicas que se tienen. Entonces, a pesar pues, de que tampoco se ha probado su existencia, es necesario considerarla para poder ajustar los modelos teóricos. Entonces, todavía hay muchas cosas que no se han probado y que se siguen estudiando a nivel riguroso, a nivel científico, pero que por medio de la teoría de la relatividad se ha podido pues, como avanzar en ese campo de la ciencia bastante. Profe, Sí, pues con respecto pues a la materia oscura, em, pues también he escuchado y leído que esta podría explicar como tal la expansión del universo, ujú. ¿cierto? O estoy equivocado? No, sí, es cierto, o sea, es que de acuerdo, y también la energía oscura, ¿cierto? La energía oscura también está relacionada en ese proceso de hiperinflación que tiene el universo, de, de, de que incluso es necesaria para poder
concebir que esa expansión se haga a una velocidad mucho mayor que la velocidad de la luz y que es un fenómeno pues que se ha podido pues como observar que hay un límite en lo que nosotros observamos en el universo dado por la frontera visible del universo, que es de aproximadamente 14.000 millones de años, 14.000 millones de años luz, pero que más allá de esa frontera hay pues un espacio que va a ser desconocido para nosotros por siempre, porque no hay cómo obtener esa información, pero que esa forma en que el universo se expande está relacionada así con esa existencia de la masa oscura y de la energía oscura en el universo.